Capítulo 76. ¿Realmente no había otra manera? La idea de escapar acababa de pasar por la mente de Chui cuando inmediatamente volvió en sí. Solo tenían 3 días. No había otra solución que pudieran alcanzar durante este tiempo. Chui levantó la mano para presionarse la frente y calmarse. Lo más importante era poder salvarle. Yo. Chui hizo una pausa, intentando sonar menos nervioso. Iré a mirar los libros otra vez. Chui realmente no miró mucho los libros sobre el cultivo dual. Ahora, era necesario hojearlos detenidamente. Xuan Yi y Xuaner se quedaron quietos en el lugar, fingiendo que eran aire. Inesperadamente, el nuevo maestro del valle, que acababa de poner un pie en la biblioteca, se volvió de nuevo para preguntarles con cautela: ¿puedo tomar los libros que hay dentro? Puedes, respondió Xuan Yi y Xuaner asintió. La residencia de Chui en el Valle del Rey de la Medicina era muy grande. Todo el patio estaba situado sobre una montaña flotante. Antiguas barreras lo rodeaban, con defensas herméticas. Además, había un manantial medicinal natural en el patio, que era un tesoro inestimable para los sanadores. Esta sería su primera vez en el cultivo dual. Chui nunca había pensado mucho en tales asuntos. Se sintió como si se enfrentara a su mayor némesis. Tomó todos los libros relacionados con el cultivo dual de la biblioteca y los estudió cuidadosamente. Los libros estaban divididos en 2 volúmenes. El primer volumen trataba de la mezcla de alma y espíritu, mientras que el segundo trataba de la integración de espíritu y cuerpo. Cuanto más leía, más se descontrolaban los pensamientos de Chui y menos capaz era de concentrarse. Solo se oía el crujido de las páginas al pasar. Chui terminó de leer los libros sobre cultivo dual y los cerró, colocándolos a un lado. Chui se sintió extrañamente aliviado de no tener que enfrentarse más a los libros de cultivo dual, pero mientras se regocijaba, levantó los ojos y vio a Yang Hyuge, que lo observaba en silencio. A 3 chi de distancia, Yang Hyuge se sentó al lado de Chui en una postura estándar durante mucho tiempo. No se movió lo más mínimo mientras Chui leía. Los patrones demoníacos de su frente se extendían hacia abajo, ocupando la mayor parte de su rostro. Aún así, no ocultaban su belleza innata. Miró a Chui, y las luces de la habitación se reflejaron en sus ojos, casi como si hubiera recuperado la conciencia. Pero no era así. El maligno había erosionado a Yang Hyuge demasiado profundamente. Solo quedaban 2 días del plazo de 3 días. No se puede retrasar más. Chui suspiró en su corazón y caminó hacia Yang Hyuge. Mientras cruzaba esta distancia de 2 o 3 pasos, el pasado compartido entre él y Yang Hyuge pasó por la mente de Chui. Las escenas vívidas en su memoria, así como las emociones en su corazón, eran como guijarros saltando a lo largo de la superficie de un lago, causando ondas en su corazón. A algunas personas solo las conocía por casualidad, pero esta persona siempre se reencarnaría con él en el pergamino que revierte el mundo, como si estuvieran predestinados. Estaba enamorado de Yang Hyuge. No sabía cuándo había empezado. Tal vez fue cuando vio por primera vez a Yang Hyuge practicar su esgrima en el pico Benjian. Tal vez fue cuando Yang Hyuge lo llevó a la montaña inmortal. O tal vez fue cuando Yang Hyuge le dio un farol en Yanchen. Las cálidas luces amarillas detrás de él iluminaron la figura de Chui mientras su sombra caía sobre Yang Hyuge. Chui se inclinó y cerró los ojos, deseando besar los labios de Yang Hyuge. Estaban tan cerca que sus alientos se mezclaban, pero aún mantenían cierta distancia. Las pestañas negras como plumas de cuervo temblaban ligeramente, mostrando el nerviosismo de Chui. En este momento, Yang Hyuge no estaba totalmente consciente, lo que hizo que Chui se sintiera un poco como si le estuviera robando un beso a su amado. Tal vez debería expresar formalmente sus sentimientos y recibir una respuesta antes de hacer esto. Aunque conocía las respuestas de sus 2 vidas anteriores gracias al pergamino que revierte el mundo, Chui seguía nervioso por si esta vida sería igual. Abrió los ojos y tomó un paso atrás. Tomando aire para calmarse, dijo en tono serio: Yan, te amo. La persona frente a él no se movió. Era muy similar a la escena de su última vida donde Yang Hyuge se había sentado frente al ataúd de cristal. Su corazón se sentía como si estuviera siendo apretado por una mano invisible, y Chui se alegró de no haber caído todavía en una situación tan desesperada. No puedo esperar a que despiertes por ti mismo y me des una respuesta, pero en los libros que he leído se dice que no habrá obstáculos para la fusión de almas entre compañeros de cultivo. Si no me rechazas inconscientemente en ese momento, lo tomaré como tu acuerdo. Yang Hyuge permaneció callado. Chui ajustó su respiración y cuidadosamente sondeó el mar de conciencia de Yang Hyuge con su alma. Dentro de las partes más profundas del mar de conciencia de un cultivador, rechazarían instintivamente a todos los extraños. En Kyochen,
Chui una vez entró en este lugar para seguirlo en la ilusión, pero ahora estaba buscando el alma de Yang Hyuge. El mar de conciencia de Yang Hyuge no lo obstaculizó en absoluto. Una fuerza invisible tiró del alma de Chui hacia adelante, llevándolo frente a una figura de pie sola en la oscuridad. Después de acercarse, Chui descubrió que el maligno ya había erosionado la mitad del alma de Yang Hyuge. Si Yang Hyuge no hubiera sellado su conciencia primero, esta erosión solo habría sido peor. Sin demorarse más, Chui extendió la mano y atrajo el alma de Yang Hyuge hacia sus brazos. El maligno surgió y siguió a lo largo de donde las dos personas se superponían, tratando de erosionar con avidez el alma de Chui. Un rico poder espiritual brotó de Chui, envolviendo el maligno y erradicándolo por completo. Entonces, su poder espiritual fluyó hacia Yang Hyuge donde los dos se abrazaron. No fue difícil para Chui purificar el maligno, e incluso podría considerarse fácil. Pero cuando el maligno se disipó completamente del alma de Yang Hyuge, sus dos almas inevitablemente se fusionaron. Una sensación indescriptible surgió dentro del mar de conciencia de Chui, haciéndole caer brevemente en un aturdimiento. Su alma parecía suspendida en el aire, sin nada que la sujetara. Solo existía la sensación de sus dos almas entrelazadas. Esto hizo que Chui se acercara inconscientemente a la persona que tenía delante. Pero cuanto más lo hacía, más temblaba su alma. Aturdido, Chui recordó de repente que su conjetura anterior se había confirmado. El alma de Yan Yoga no mostró el más mínimo rechazo a su acercamiento, o incluso a su fusión. Apartándose de la fusión de almas, la conciencia de Chui volvió a sí mismo, con el regusto todavía resonando en su alma. Sus pestañas temblaban, y sus ojos estaban llenos de una capa de niebla húmeda. Naturalmente, él mismo no notó estos cambios. Solo esos oscuros ojos dorados observaban todo esto de cerca, reflejando en silencio todos los cambios en el cuerpo de Chui. A veces, Chui tenía la ilusión de que Yang Hyuge había recuperado la cordura. Esto hacía que Chui se sintiera un poco avergonzado. Sentía que parecía una basura que estaba practicando el cultivo dual sin el consentimiento de la otra parte. Miró a los ojos de Yang Hyuge durante 3 respiraciones. La mirada de Chui se volvió más suave, como una almeja que se ha quitado la concha. Bajó la cabeza y se armó de valor para colocar sus labios sobre los de Yang Hyuge. Antes de hacerlo, Chui extendió la mano para cubrir los ojos de Yang Hyuge. Aunque Yan Yoga no hubiera recuperado la conciencia, su mirada todavía lo ponía nervioso hasta el punto de que le temblaban los dedos. Aún así, Chui recordó que durante el cultivo dual, necesitaba sacar el maligno de Yang Hyuge y usar su propio poder espiritual para eliminarlo. Yang Hyuge no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. En su estado de aturdimiento, podía sentir vagamente que alguien había entrado en su mar de conciencia. Debido a que esa presencia le parecía demasiado familiar, le permitió entrar. Posteriormente, el maligno enredado en su cuerpo fue rápidamente eliminado. Su conciencia fue sacada de la oscuridad, y Yang Hyuge gradualmente recuperó el control de su cuerpo. La sensación de estar en el abrazo de alguien fue lo primero que Yang Hyuge notó. Se quedó aturdido durante un rato antes de que finalmente recobrara el sentido y abriera los ojos. Lo primero que llamó su atención fue el largo cabello color tinta que estaba esparcido en el manantial medicinal. Parecía que el dueño no había tenido energía para atarlo. Entonces, Yang Hyuge vio la cara impecable que había sido grabada en su memoria durante mucho tiempo. Su mirada se movió centímetro a centímetro, de arriba a abajo, empezando por las cejas de la otra persona hasta sus labios rojo brillante. La garganta de Yang Hyuge se estremeció, y en ese momento, tuvo el impulso de besar a esa persona. Eso sería ofensivo para Ai. Pensamientos de pánico pasaron por su mente, y como un polvorín, encendieron los recuerdos de este cuerpo. Desde el colapso del abismo negro de la familia Yan, pasando por su reencuentro con Chui, hasta la situación en la que se encontraba ahora, varias escenas bailaban por su mente. Y lo último que recordaba Yang Hyuge era la escena de Chui abrazándolo y tapándole los ojos antes de besarlo. La contención en sus ojos dorados oscuros fue gradualmente reemplazada por el deseo, y su mirada se volvió ardiente. Una mano delgada levantó la barbilla de Chui y sus dedos recorrieron sus suaves labios. Cuando Yang Hyuge se inclinó para tomar más medidas, se dio cuenta de la expresión agotada de Chui y esos impulsos incontrolables se contuvieron firmemente una vez más. ¡Ay! Sonó un ronco susurro, esas palabras llenas de afecto. Entendía lo que Chui había hecho para despertarlo, por eso estaba tan cansado ahora. Con una sensación de satisfacción sin precedentes en su corazón, Yang Hyuge abrazó más fuerte a la persona que tenía entre sus brazos. Luego bajó la cabeza para besarle las cejas, la nariz, las mejillas y finalmente los labios.
Ambos estaban en remojo en el manantial de medicinal natural, y el agua estaba ayudando a sus cuerpos a recuperarse. Relajando su mente, Yang Hyuge abrazó a Chui con satisfacción, esperando a que despertara en sus brazos. Durante este periodo de tiempo, no pensó en los problemas del reino Junin, solo pensó en cómo confesaría formalmente una vez que Chui se despertara. Justo cuando tenía esta idea, algunos recuerdos de eventos que nunca habían sucedido aparecieron en la mente de Yang Hyuge. Era una ciudad de noche, y él y Chui estaban caminando por la calle brillantemente iluminada, llevando un farol. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Podría ser otro recuerdo que había olvidado después de caer aturdido? No puede ser. Él y Ai nunca habían ido a un festival de faroles. Sin embargo, en ese recuerdo, le confesó sus sentimientos a Chui. Eso era cierto. Mientras Yang Hyuge pensaba, el tiempo pasaba tranquilamente. Después de un rato, la persona en sus brazos mostró signos de despertar. Sus pestañas negras como cuervos temblaban ligeramente, y tomó un rato antes de que abriera sus ojos, mostrando una mirada ligeramente confundida. Inmediatamente, Chui, en su estado medio despierto, oyó una llamada familiar. ¡Ay! Estas palabras cayeron en sus oídos junto con un aliento caliente, haciéndole cosquillas en los lóbulos de las orejas y en el cuello. El cansancio en sus extremidades hizo que Chui inconscientemente curvara sus dedos y frotara su cabeza contra la persona que estaba a su lado. Después de completar estos pequeños movimientos, Chui finalmente despertó y se dio cuenta de que Yang Hyuge había despertado de su estupor. Capítulo 77. Los pensamientos de Chui eran todavía un poco lentos. Todavía no había pensado en cómo explicaría las cosas a Yang Hyuge. Mientras estaba aturdido, el hombre que le abrazaba habló de nuevo. Yo también te amo. Nunca dije nada antes, porque me preocupaba cómo te afectaría mi destino. Yang Hyuge expuso sus pensamientos, y explicó claramente lo que había ocultado anteriormente a Chui. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, habría explicado todo antes de regresar al reino Junin. El incidente de esta vez en el Abismo Negro hizo que Yang Hyuge comprendiera que no debía arrastrar los pies cuando se trataba de las cosas que apreciaba. De lo contrario, solo se llenaría de arrepentimiento. Aunque Chui ya se había enterado de la identidad de Yang Hyuge por el pergamino que revierte el mundo, escuchar a la propia persona hablar de su pasado en detalle y del papel de la familia Yang borró todas sus dudas anteriores y se convirtió en dolor de corazón. ¿Así que la razón por la que tenías tanto y maligno en tu cuerpo era porque formabas parte de su sello? Sí. La familia Yan está a cargo de los preceptos, y custodiar el Abismo Negro es parte de su deber. La palma de la mano de Yang Hyuge acarició el cabello de Chui, desde la parte superior de su cabeza hasta la nuca, y suspiró. Siempre pensé que si yo fuera un cultivador ordinario, entonces sería capaz de permanecer a tu lado sin ninguna preocupación. Más tarde, la barrera entre los dos reinos se rompió y los espíritus malignos intentaron romper el sello. Me alegré de poder usar mi cuerpo para suprimir a los espíritus malignos y proteger el mundo para que pudieras vivir sin preocupaciones. En el futuro, ya no tendrás que usar tu cuerpo para suprimir a los espíritus malignos. Los ojos de Chui se llenaron de luz mientras decía seriamente: he encontrado una manera de deshacerme completamente de ellos. La expresión de Yang Hyuge se suavizó mientras respondía: está bien. Los dos hablaron de lo que tenían en mente y ya no se preocuparon por el destino después de confesar sus sentimientos. Después de un rato, una vez que sus cuerpos se recuperaron lo suficiente en el manantial medicinal, ambos se vistieron. Yang Hyuge usó una técnica espiritual para secar el pelo de Chui. Esto hizo que Chui bajara su mano levantada y miró a Yang Hyuge, que le sonrió. Sus cejas, normalmente serias, eran particularmente suaves en ese momento. Los dos se conocían desde hacía mucho tiempo, y algunos hábitos se habían convertido en un entendimiento tácito, por lo que su intimidad actual se sentía muy natural. Después de arreglarse la ropa, Chui salió con Yang Hyuge mientras le hablaba de la situación en el reino Junin. El mundo exterior es un caos. Cuando te traje al valle, había muchos cultivadores que te perseguían. Yang Hyuge estaba en estado crítico en ese momento, por lo que a Chui no le importaba nada más que deshacerse del maligno de su interior lo antes posible. Ahora que lo pensaba, la situación de la familia Yan también debía ser muy mala en ese momento. Recuerdo que después del colapso del Abismo Negro, había cultivadores humanos y Yao reunidos fuera de la residencia principal de la familia Yan gritando sobre eliminar demonios. Era evidente a quién se refería el demonio. Yang Hyuge recordó cuidadosamente los recuerdos de aquella época. Después del colapso del Abismo Negro, selló su conciencia y no era realmente consciente de lo que estaba viendo. En ese momento, después de salir del Abismo Negro, Yan Mingchao estaba de pie frente a él blandiendo los preceptos.
Debió haber tenido la intención de sellarlo en ese momento, pero algo le hizo cambiar de opinión. Yan Mingchao renunció a la formación y lo envió lejos, como si intentara por todos los medios evitar algo. «Corre, ahora». Esto era lo que había dicho Yan Mingchao. Yang Hyuge frunció el ceño. En todos sus recuerdos, nunca había visto a Yan Mingchao mostrar una expresión tan apresurada y nerviosa. Algo serio debía haber sucedido. «Tengo que volver a la residencia de la familia Yan lo antes posible. Iré contigo». Chui planeaba irse con Yang Hyuge, pero cuando Xuan Yi y Xuaner, que estaban vigilando la entrada del patio, oyeron el plan de Chui, se adelantaron para persuadirle. «Mi señor, con su fuerza actual, no puede competir con el espíritu maligno. En este momento, el reino Junín está sumido en un caos sin precedentes. Los espíritus malignos han reaparecido, trayendo consigo y maligno. Los 9 reinos estarán llenos de cadáveres. Aunque el Valle del Rey de la Medicina se ha reabierto, todos los discípulos se han ido y el árbol sagrado se ha marchitado y no puede salvar al reino Junín de la destrucción. En este momento, debes heredar el manto del maestro del valle y despertar la gran formación para revivir el árbol sagrado con el fin de resolver esta crisis». Chui y Yang Hyuge se miraron y entendieron el significado en los ojos del otro. No necesitaba discutir nada más con Yang Hyuge, así que Chui siguió las palabras de Xuan Yi y preguntó: «¿Cómo heredo el título de Maestro del Valle? Debemos realizar una ceremonia». Después de decir esto, Xuan Yi bajó la cabeza respetuosamente y se convirtió de nuevo en su forma de fénix antes de agacharse frente a Chui. «Este subordinado te llevará al altar». Xuaner también siguió a Xuan Yi y se transformó, sin embargo, no se ofreció a llevar a nadie. Mirando a Yang Hyuge, susurró: «A los forasteros no se les permite entrar en el altar. Sería mejor que este caballero esperara aquí». Yang Hyuge levantó sus cejas ligeramente cuando escuchó esto. Él y Ai no eran forasteros. Luego, cuando lo pensó un poco más, los dos acababan de expresar sus sentimientos. Aunque habían practicado el cultivo dual, no habían firmado formalmente un contrato a través de una ceremonia de asociación, por lo que, naturalmente, su relación no sería reconocida por esas antiguas formaciones. Suprimiendo su deseo de ir con ellos, Yang Hyuge asintió: «Me quedaré aquí y esperaré a que Ai salga». «¿Tomará mucho tiempo la ceremonia?», preguntó Chui mientras se subía al lomo del fénix. «No mucho. Los espíritus del valle llevan mucho tiempo esperando tu regreso, y la energía espiritual acumulada en el altar ya es suficiente». En cuanto Xuan Yi terminó de hablar, desplegó sus alas y voló hacia el centro del valle. El fénix lanzó un fuerte grito. Este sonido reverberó a través del cielo azul claro del Valle del Rey de la Medicina, extendiéndose en todas direcciones. Posteriormente, Chui pudo sentir cómo todo el valle empezaba a despertar, mientras varias criaturas respondían a la llamada del fénix con su poder espiritual. Volutas de energía espiritual que eran visibles a simple vista convergieron en el centro. Aquí era exactamente donde Xuan Yi estaba llevando a Chui. En el centro del valle, había una antigua barrera de aislamiento que protegía la zona de los forasteros. Volando hacia la barrera, el enorme fénix no aminoró la marcha en absoluto mientras se precipitaba directamente contra la barrera. En un instante, las runas de la barrera surgieron, y una luz escarlata circuló alrededor del cuerpo de Chui antes de dispersarse repentinamente como nieve derritiéndose en primavera. El encantamiento se levantó, revelando la escena oculta que había más allá. En ese momento, un rayo de luz cayó desde el brillante cielo azul del Valle del Rey de la Medicina, iluminando todo el altar. Cuando los complicados patrones de formación florecieron, el fénix llevó a Chui al centro del altar. Una rica energía espiritual llegó desde todas las direcciones, y una aura misteriosa vibró en el aire mientras todos se reunían aquí. Chui se situó en el centro del altar. Una vez completada su misión, el fénix bajó la cabeza respetuosamente y se retiró del altar. Pronto, todo el cuerpo de Chui se vio rodeado de antiguas runas verdes. Estas palabras representaban la vitalidad entre el cielo y la tierra, conectándolos entre sí. Después de que Chui se familiarizara con la energía espiritual, se transformaron de runas tangibles en cosas intangibles, como las venas de las hojas, y transmitieron la energía espiritual que las rodeaba al cuerpo de Chui. Cada vez fluía más rápido. La energía espiritual formó un vórtice alrededor de Chui, transformándose en un enorme árbol verde, cuyas ramas y hojas superpuestas cubrían la figura de Chui. Este era el espíritu del árbol sagrado. Su cuerpo estaba marchito, y su verdadera forma no aparecería hasta que fuera revivido. Cuando Chui fue envuelto por el espíritu del árbol sagrado, el silencioso valle empezó a cambiar.
El cielo azul claro se desvaneció gradualmente y se convirtió en una noche brumosa y caótica. El espacio que originalmente era independiente del reino de Junín se fusionó gradualmente con el mundo exterior. Para que el Valle del Rey de la Medicina apareciera plenamente en el mundo, no bastaba con abrir la puerta de madera verde. El nuevo maestro del valle debía heredar el valle y descender al reino Junín. Durante este proceso, la energía espiritual contenida en el valle también fluiría hacia el reino Junín para ayudar a resistir la corrosión del maligno. Si el árbol sagrado no se hubiera marchitado, el nuevo maestro del valle habría llevado la energía espiritual del árbol sagrado al reino Junín y erradicado completamente el espíritu maligno. No se sabía cuánto tiempo había pasado antes de que el joven en el centro del altar finalmente abriera sus ojos de nuevo. Esos ojos contenían una rica vitalidad verde oscura, tan profunda como un abismo, haciéndolo parecer que había vivido durante decenas de miles de años. Pero pronto, Chui salió de este estado y volvió a la normalidad. Respiró aliviado y relajó un poco su mente. Tras heredar el título de maestro del valle, Chui estableció una conexión con el árbol sagrado y obtuvo la capacidad de movilizar algunas de las leyes del cielo. Esto era similar al control de los preceptos de la familia Yan, pero la habilidad del Valle del Rey de la Medicina estaba relacionada con la curación. Incluso si las leyes del cielo en el reino Junín colapsaban, él podía movilizar estas leyes para revivirlas. No era de extrañar por qué el pergamino que revierte el mundo eligió este final. Según el sentido común, su cultivo actual había superado la etapa de alma naciente, o incluso superior. El cielo debería responder enviando una tribulación relámpago, pero ahora, el reino Junín estaba corroído por el maligno, y la mayoría de las leyes del cielo habían colapsado. Naturalmente, la tribulación del rayo no podía llegar. Quizás el propio reino Junín estaba fuera del alcance de las leyes del cielo. Chui recordó cuando el antiguo maestro del valle lo envió al reino Junín y vagamente notó algo. Después de la antigua guerra, había una barrera adicional entre el reino Yunua y el reino Junín. No había comunicación entre los dos lados, y excepto la familia Yan, que estaba a cargo de los preceptos, y el Valle del Rey de la Medicina, que podía manejar algunas de las leyes del cielo, ningún otro cultivador debía ser capaz de cruzar. El reino Yunua era su propio mundo, con sus propias sectas y sus propias enseñanzas. Según las leyes del cielo, la reencarnación era ordenada y todos los seres vivos eran iguales. El reino Junín era diferente. El Valle del Rey de la Medicina y la familia Yan no estaban formados por cultivadores ordinarios. Tenían sangre especial y podían interferir con las leyes del cielo. Esto afectaba al poder de la ley celestial hasta cierto punto. ¿Esto también fue causado por el pergamino que revierte el mundo? Chui se quedó pensativo. Cuando lo consideró más detenidamente, el pergamino que revierte el mundo se había abierto más de una vez, lo cual era problemático en sí mismo. El portador del anterior pergamino que revierte el mundo era el fundador de la secta Tianzuan. Era capaz de combinar el cultivo de la medicina con el de la espada para salvar al mundo de los espíritus malignos. En aquella época, el reino Yunua y el reino Junín no estaban separados, y se llamaban reino Yun en la antigüedad. El pergamino que revierte el mundo debió forzar un final en ese momento. Tal final hizo que el fundador perdiera a su persona importante, así que eligió estar atado al pergamino que revierte el mundo para reencarnarse con esa persona. Por el momento se desconocía cuál era ese final. Tendría que encontrar la oportunidad de volver a la tumba de la espada de la secta Tianzuan para preguntar a la conciencia espiritual del patriarca. Pero el problema de los espíritus malignos no se resolvió entonces, y permanece hasta hoy, miles de años después. Por lo tanto, el pergamino que revierte el mundo original no podía haber pedido al patriarca que se deshiciera de los espíritus malignos. En cuanto al propio Chui, el final establecido para sí mismo en el pergamino que revierte el mundo era sobrevivir. Capítulo 78. Sobrevivir no significaba que tuviera que librarse de los espíritus malignos. A juzgar por los recuerdos de sus vidas pasadas, la causa de su muerte siempre estuvo relacionada con Guilla. Guilla quería derrocar el reino Junín y dejar que el maligno erosionara todo el mundo de cultivo para dar paso a la era degenerada. ¿Sería suficiente matar a Guilla para corregir su final? Múltiples pensamientos pasaron por su mente. Las runas que permanecían alrededor de Chui se desvanecieron gradualmente, indicando que la ceremonia de sucesión del Valle del Rey Medicina se había completado. En ese momento, Chui sintió que su estado se dividía en dos. Uno contenía su cultivo original en la etapa de alma naciente, mientras que el otro había heredado el poder del maestro del valle y estaba bendecido por la ley celestial. Su energía espiritual había ascendido a la cima de la etapa de integración, y tenía el potencial de ser aún mayor. Chui miró por encima de su cabeza.
La imagen del árbol sagrado que lo envolvía se desvaneció lentamente, pareciendo que recuperaba fuerzas para su renacimiento. El árbol sagrado había establecido una conexión con Chui. Mientras el árbol sagrado reviviera, era posible que Chui atravesara la etapa mahayana. Después de tomar nota de sus pensamientos, Chui levantó los pies y salió del altar. No había olvidado que Yang Hyuge todavía lo estaba esperando. Pasaron mucho tiempo en el Valle del Rey de la Medicina, y no estaban seguros de cuánto tiempo había pasado en el reino Jonin. Xuanji dijo una vez que antes de heredar el título de maestro del valle, el valle había estado inactivo y no estaba conectado con el mundo exterior. Reino Jonin, la finca de la familia Yan. Después de que Yan Mingchao despidió a Yang Hyuge, no pudo hacer nada más. Solo podía hacer todo lo posible para atrapar a Yi Ya a su lado. El cielo estaba oscuro y el maligno se arremolinaba en el aire nocturno. Nubes de niebla negra surgieron en el fondo y fluyeron hacia Yi Ya, llenándolo de fuerza. No pasaría mucho tiempo antes de que los preceptos que lo atrapaban allí quedaran sin efecto. En esta tensa atmósfera, el espíritu maligno sin forma se rió ferozmente. Te tomaste muchas molestias para dejar escapar a Yang Hyuge, pero ya ha perdido el conocimiento. Tengo miles de marionetas persiguiéndolo. Dime, ¿cuánto tiempo crees que tomará antes de que muera? Tal vez muera antes de que pueda salir de su pequeña jaula. El espíritu maligno se alimentaba de las emociones negativas de la gente y provocaba maliciosamente a Yan Mingchao. Su ira no solo restauraría su poder, sino que también le dio la oportunidad de contaminar la cordura de Yan Mingchao. Era una pena que el plan de Yi Ya fuera infructuoso. El rostro de Yan Mingchao estaba inexpresivo. Su expresión parecía haberse congelado después de que Yang Hyuge se fuera. Ya no mostraba ninguna emoción y estaba extremadamente tranquilo. Él era la cabeza de la familia Yan, así que naturalmente entendía las características de los espíritus malignos. Era imperativo que controlara sus emociones. Realmente eres digno de ser el jefe de la familia Yan, pero ya no tienes ningún inmortal en tu cuerpo para suprimir el maligno, ¿verdad? Usando tu cuerpo así para atraparme aquí, no pasará mucho tiempo antes de que seas corrompido por el maligno. En ese momento, la familia Yan tendrá otro demonio con el que lidiar. Entonces, me convertiré en el maestro del reino Jonin. Tú serás una de mis marionetas. ¡Qué apropiado! La voz ronca sonaba constantemente en los oídos de Yan Mingchao. Miedo, ira, arrepentimiento. Estas emociones reprimidas en los corazones de la gente se magnificarían cientos o incluso miles de veces cuando se enfrentaran a Yi Ya. Yan Mingchao estaba decidido, pero aún así, no podía resistir la erosión del tiempo. Aunque mantuviera la calma, el maligno excesivamente concentrado a su alrededor erosionaría gradualmente su mente y lo convertiría en un demonio. La luz de los preceptos a su alrededor se atenuaba lentamente, y su restricción sobre Yi Ya se debilitaba. No podría aguantar mucho más. Pero antes de convertirse en demonio, se suicidaría para no convertirse en una de las marionetas de Yi Ya. Antes de que una persona estuviera a punto de morir, su mente entraba en trance por un momento. Yi Ya se dio cuenta de esta oportunidad e intentó tomar el control de la mente de Yan Mingchao. Pero al momento siguiente, el cielo y la tierra cambiaron repentinamente de color, y un complicado patrón verde iluminó el cielo, iluminando la mayor parte del reino Jonin, brillante como el sol naciente. ¡Boom! Un poderoso eco sonó de repente, advirtiendo a las criaturas del suelo. Una enorme puerta de madera verde se reveló donde estaba el patrón. El vital surgió de detrás de la puerta, y 16 corrientes de luz se convirtieron en fénix que aterrizaron cerca de la puerta. En ese momento, el resto de la escena estaba borrosa por la antigua formación, lo que dificultaba la visión. Yi Ya echó un breve vistazo y, de repente, se quedó helado, el Valle del Rey de la Medicina. La antigua fuerza que había permanecido oculta al mundo desde que el árbol sagrado se marchitó había regresado de nuevo al reino Jonin. En un instante, muchos pensamientos pasaron por la mente de Yi Ya. El último heredero del valle murió hace 18 años. Aunque el valle volviera a abrirse, no serviría de nada. Sin el heredero, no habría cultivadores médicos que pudieran suprimir el maligno. Esto no era nada. Pero, ¿por qué apareció en este momento? Justo cuando estaba a punto de matar a Yang Hyuge, justo cuando estaba a punto de cambiar su destino. El valle regresó. La escena de la caída de su estrella natal reapareció en la mente de Yi Ya, provocándole una inexplicable sensación de pánico. ¿Qué trucos has preparado para que Yang Hyuge cambie su destino? La voz de Yi Ya estaba llena de urgencia. Se envolvió alrededor de Yan Mingchao, tratando de obtener información de él. ¿El Valle del Rey de la Medicina es la carta de triunfo de tu familia Yan? No, eso es imposible.
el árbol sagrado se ha marchitado hace mucho tiempo. Yo mismo lo destruí. Durante el incidente en el pabellón de la Ascensión Inmortal hace 18 años, controló personalmente a aquel cultivador Mahayana de la familia Ling, destruyó el árbol sagrado y mató al último maestro del valle. De los hombros de Yan Mingchao, donde Guilla lo apretó, brotó sangre de color rojo intenso. Sus ojos estaban fijos en la dirección donde había aparecido la puerta del Valle del Rey Medicina, y un rastro de emoción brilló en sus ojos. Al oír la ansiosa pregunta de Guilla, de repente estiró los labios en una mueca de desprecio. Nada es imposible. Tu muerte llegará pronto. No, no puedo morir. Guilla se enfureció por las palabras de Yan Mingchao. Su poder espiritual aumentó y surgió hacia Yan Mingchao, intentando poseer su cuerpo. Originalmente era una masa informe de aire turbio. Antes de que las leyes del cielo fueran anuladas, no podía condensarse en una entidad física y solo podía vivir como un parásito dentro de los cuerpos de otras personas. El cuerpo de Wu Jin ya había alcanzado su límite y no podía seguir utilizándose. Es más, ahora estaba atrapado aquí por Yan Mingchao y no podía ir en busca de un nuevo cuerpo. Pero lo que sorprendió a Guilla fue que Yan Mingchao no se resistió, e incluso utilizó los preceptos para arrastrarlo a su cuerpo. No, Guilla se puso alerta de repente y despertó de su ira. Yan Mingchao quería arrastrarlo con él al infierno. Como cabeza de la familia Yan, Yan Mingchao tenía muchos preceptos y restricciones dentro de su cuerpo. Si no quería ser poseído y controlado por él, podía autodestruirse en el último momento. Guilla vio la determinación en los ojos de Yan Mingchao. Esto era algo que Guilla no podía entender. Siempre habría gente que buscaría su propia muerte para proteger a alguien que ni siquiera se preocupaba por ellos. Guilla hizo todo lo posible para escapar de los grilletes de Yan Mingchao. Incluso si tenía que cortar una parte de sí mismo, tenía que seguir con vida. Había luchado durante miles de años. ¿Cómo iba a morir ahora? El maligno surgió, y un rico color tinta emergió alrededor de ambas partes. Las runas de los mandamientos que rodeaban a Yan Mingchao se hicieron añicos y ya no pudo seguir aprisionando a Guilla. Si tan solo hubiera enfurecido a Guilla antes, tal vez habría sido capaz de derribarlo con él. Tras romperse sus grilletes, el poder suprimido de Guilla regresó, y un incontable hilo invisible se tensó, controlando una a cada una de sus marionetas. Nadie del clan Yao se salvó. Entre los humanos, la mayoría de los cultivadores de la familia Lin endurecieron sus cuerpos, con los ojos vacíos. Aunque este asalto a la familia Yan hizo que Guilla perdiera su marioneta más preciada, ya tenía bajo su control a la mayoría de los cultivadores del reino Yunin. Los hilos de la marioneta se retorcieron y un enorme Yao con forma de serpiente emergió del suelo. Sus pupilas eran tenues y, sin oponer resistencia, Guilla lo poseyó. Este Yao serpiente era originalmente uno de los ancianos del clan Yao, llamados Qijin. Entre el clan Yao, aparte del líder ausente y de la gran anciana Wu Jin, Qijin era el que gozaba del mayor prestigio. His, abriendo un par de ojos de serpiente rebosantes de maligno, la Yao escupió una lengua escarlata y, Qijin, dijo, maten a todos los miembros de la familia Yan. No dejen a nadie con vida. Tan pronto como estas palabras cayeron, todas las marionetas corrieron hacia la finca de la familia Yan. En cuanto al patrón verde en el cielo sobre su cabeza, Guilla estaba un poco receloso, pero ya que no había ningún movimiento desde el Valle del Rey de la Medicina, pensó que bien podría tomar esta oportunidad para limpiar a la familia Yan con sangre. Para evitar cualquier contratiempo, no podía dar a la familia Yan la oportunidad de recuperar sus fuerzas y volver a luchar contra los espíritus malignos. Después de que las runas de los mandamientos fueran destruidas, la cara de Yan Mingchao se puso pálida. Su lintai estaba dañado, y su mente había sido erosionada por el maligno. Ya estaba al límite de sus fuerzas. El plan actual era sellar a estos espíritus malignos dentro del abismo negro con el resto de la familia Yan. La llegada del Valle del Rey de la Medicina podría estar relacionada con la profecía, pero el árbol sagrado se había marchitado y ya no podía hacer frente a los espíritus malignos. Yan Mingchao no podía permitirse esperar más. La familia Yan había estado a cargo de la disciplina y la vigilancia del abismo negro durante muchos años. Como cabeza de familia, no podía eludir la culpa de que la situación llegara a este punto. Debido a esto, no se podía permitir que la familia Yan se convirtiera en marionetas del mal. Preferían morir. Los discípulos de la familia Yan reciban mis órdenes y formen una formación asesina. Cada vez que un discípulo muera, sus cuerpos deben ser introducidos en la formación para evitar que se conviertan en un espíritu maligno. Una luz roja parpadeó alrededor del jefe de la familia Yan,
y su voz se transmitió a los oídos de todos y cada uno de los discípulos de la familia Yan. Todos los miembros de la familia Yan dejaron lo que estaban haciendo y prepararon una formación. En ese momento, un repentino tañido de espada se oyó en el aire. Una aura majestuosa vino con él. La energía escarlata de la espada iluminó repentinamente la visión de todos, y tras una sola mirada, ya no pudieron apartar la vista. Una espada de hierro negro, con una empuñadura de escamas de dragón doradas. Esta espada cayó frente a la puerta principal de la finca de la familia Yan, y la intención asesina de la espada se condensó instantáneamente en el núcleo de la matriz asesina, sentando las bases para las formaciones posteriores. El párpado de Yan Mingchao se crispó. Al ver la espada espiritual tan familiar, inconscientemente levantó la cabeza. No fue solo él quien hizo esto. Todos los demás miembros de la familia Yan hicieron lo mismo. Donde sus ojos se posaron, vieron dos figuras saltando desde la parte trasera de un fénix. El que vestía túnicas negras y doradas no era otro que el joven maestro de su familia, Yang Hyuge.